Espero ya lo están viendo en pantalla, muchachos, rectificador de onda completa. Ya, profe. Hecho. Bueno, en este caso vamos a platicar que tenemos nosotros a estudiar dos tipos de rectificadores de onda completa. Uno conocido como tap central y otro como tipo puente. Seguramente los dos ya los conocen, ¿sí? Aquí lo que vamos a ver es justamente cómo hacer el cálculo de los dispositivos que están involucrados en ambos tipos de rectificadores de onda completa. Bueno, a saber, para el rectificador de onda completa, muchachos, igual que en el caso de media onda, nosotros vamos a calcular lo que es el voltaje promedio que corresponde al voltaje de CD que nos entregará el circuito rectificador. Sabemos que la forma de entrada, ¿verdad?, es una senoide, la cual vamos a aplicarle la correspondiente integral para calcular el voltaje promedio y nos arrojará justamente un voltaje promedio o DCD, el doble con respecto al de media onda, muchachos, ¿sí? Al de media onda. Aquí, como lo vimos en el caso anterior, bueno, pues teníamos un voltaje de CD muy pequeño comparativamente con el que se rectificaba. Bueno, en este caso vamos a hacer los cálculos con un ejemplo igualmente para observar cómo se comporta ahora el rectificador de onda completa. Quiero aclarar que el voltaje de CD o promedio para onda completa es igualmente el mismo si lo aplicamos para un tap central que si lo aplicamos para un tipo puente, en términos de ecuación. ¿Por qué? Porque en términos ya de valores, por ejemplo, de voltaje, sí hay una diferencia entre uno y otro, que ahorita lo vamos a explicar. ¿Hecho? Bueno, cuando se trata del rectificador tap central, el diagrama correspondiente es como lo tenemos aquí al frente, ¿sí? Cuando nosotros lo que buscamos es tener una salida positiva. Cuando nosotros queremos una salida negativa, es el diagrama de la parte inferior. ¿De acuerdo? Esto no lo hemos explicado, ¿verdad, muchachos? ¿O sí ya lo explicamos? No. No, profe. No, profesor. No, Ok. profe. No, profe. Bueno, vamos a explicar. Cuando nosotros queremos salida positiva, ¿cómo opera el circuito? Vamos a ver el de arriba. Vamos a suponer que tenemos en condiciones iniciales el semiciclo positivo en la parte de arriba y por consiguiente la referencia negativa en la parte de abajo. ¿Ok? Tenemos en los extremos el voltaje pico del secundario, pero tenemos un tap central. Esto quiere decir que tendré la mitad de voltaje con respecto al tap central en la bobina de arriba y la mitad en la de abajo. Ahora bien, como yo tengo el semiciclo positivo en la parte superior, ¿verdad? El tap central es, digamos, negativo con respecto a la parte superior. A través del resistor de carga, el diodo 1 queda polarizado en directa y tiende a conducir. ¿Ok? ¿Qué va a conducir? Pues evidentemente la mitad del voltaje del secundario, porque vemos que la carga va conectada al tap central. Entonces, esta mitad de voltaje del secundario va a estar presente en la carga menos el voltaje de forward del diodo. ¿Cuál es el voltaje de forward del diodo, muchachos? El voltaje de la unión, precisamente, de la unión que tenemos, el voltaje de umbral, que me lo especifica el fabricante. Voy a entrar aquí a la hoja de especificaciones de la familia 4000 del día de ayer, ¿sí? De la clase pasada, perdón, y aquí me arroja el voltaje de forward, ¿sí? Aquí está, voltaje de forward, 0.93, ¿ok? 0.93. Entonces, si yo tuviese, por ejemplo, en medio secundario 10 volts, en la carga yo tendría 9.07, ¿ok? Porque le restaría el 0.93 y me arrojaría aquí 9.07 volts pico en la carga. Ahora, cuando viene el cambio de semiciclo, ahora yo tengo el semiciclo negativo en la parte de arriba y la referencia positiva es hasta abajo. La parte de abajo es positiva y es más negativo el tap central, el diodo 2 queda en directa, el diodo 1 queda en inversa.
Igualmente, como la caída es en el mismo sentido en la carga, yo tengo la mitad del voltaje pico del secundario menos el de forward del diodo 2 en la carga, y se mantiene de esta forma constante el voltaje de salida porque ambos diodos son exactamente iguales, ¿sí? De la misma familia, la misma marca, etcétera. Si yo quiero ahora voltaje negativo a la salida, lo único que hago es invertir la polaridad de los diodos, de tal forma que cuando yo tenga el semiciclo negativo, el semiciclo positivo, perdón, en la parte de arriba, el diodo 1 queda polarizado en inversa y el diodo 2 está indirecta. Conduce semiciclo negativo a la mitad en la carga, menos el voltaje de forward, y ya tengo el voltaje pico de salida. Por otro lado, cuando yo tengo el semiciclo negativo en la parte superior, es positivo en la parte inferior, quedando en inversa el diodo 2, en directa el diodo 1, y de esta manera yo tengo voltaje negativo igualmente en la carga, correspondiente al voltaje del secundario entre 2, menos el de forward del diodo 1. ¿Se entendió, muchachos, grosso modo, cómo opera el rectificador TAP central y cuál es el valor del voltaje rectificado? Digo, aquí viene más abajito, ¿no? Las ecuaciones, ¿no? Aquí está, pero explicándolo creo que nos damos una mejor idea. Aquí viene el voltaje pico rectificado, es el voltaje pico del secundario, entre 2, porque recordemos tenemos TAP central, menos el voltaje de forward del diodo que está conduciendo. ¿De acuerdo? Y por ejemplo, profe, como una pregunta adicional, eso de que estemos cambiando la salida si sea positiva o negativa, ¿eso a qué nos ayuda a nosotros? Ok. Nosotros vamos a aprender a diseñar fuente de alimentación que me entregue positivo o negativo, o las dos, dependiendo de la necesidad. En la mayoría de los casos, casi siempre se emplean fuentes con salida positiva. ¿Por qué? Porque nosotros aquí en México diseñamos con referencia de tierra negativa y todos los equipos que normalmente diseñamos trabajan con voltajes positivos. Sin embargo, también se diseñan circuitos electrónicos que trabajan con voltaje positivo y negativo simultáneamente. Por ejemplo, hay equipo de audio que requiere trabajar con voltaje positivo y negativo para que tenga muy buena potencia el equipo en el procesamiento de señales. En el caso de, por ejemplo, la computadora, ¿sí? Ya sea laptop, ya sea de escritorio, etcétera, trabaja con dos tipos de voltaje, positivo y negativo, precisamente para lograr diferentes funciones que no se pueden conseguir únicamente con el voltaje positivo. Y esto es con el propósito de optimizar y tener una buena potencia en el desempeño de los circuitos electrónicos. Luego entonces nosotros vamos a aprender a diseñar los dos tipos, que en realidad es lo mismo, lo único que cambia es invertir los diodos, prácticamente, y uno que otro componente. Pero en ese sentido, el concepto teórico y los cálculos son exactamente iguales para una fuente positiva como para una fuente negativa. Que repito, o construimos una o la otra o las dos simultáneamente para alguna aplicación en específico. No sé si quedó respondida la pregunta, Giovanni. Sí, profesor. Hecho, Gracias. de nada. Entonces, regresando, aquí tenemos la ecuación, repito, el cálculo del voltaje pico rectificado, es decir, lo que ya tengo en la carga, después de pasar por el circuito rectificador con tap central, es igual al voltaje pico del secundario, de todo el secundario entre 2, menos el voltaje de forward de un solo diodo. ¿Ok? ¿Está bien? Digo, aquí viene especificado qué es cada variable en la fórmula, como decimos, el voltaje pico rectificado, pues es el voltaje que tenemos en los extremos de la carga. El voltaje pico del secundario, pues es el extremo de devanado completo del transformador. BF es el voltaje de forward, que viene en las hojas de especificaciones del diodo. Vuelvo a abrir la hoja, ¿sí? Y aquí vemos que el voltaje de forward, así me lo acota el fabricante, BF, es 0.93 para esta familia que yo puse de ejemplo, ¿sí? Para otra puede ser un valor totalmente diferente. ¿Qué pasó, Ulises? Yo tengo una duda, profe, con Sí. el voltaje de forward.
Ahí también dice que podemos usar el 1.1 o ese nada más es para otras cosas. Ok, qué bueno que lo pregunta. En la mayoría de las hojas de especificaciones viene el típico y en algunos casos viene el máximo, es correcto. Nosotros en los cálculos vamos a utilizar dominantemente el típico. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros aseguramos un desempeño óptimo del semiconductor sin llevarlo al estrés y que se caliente. ¿Ok? Si nosotros consideramos el voltaje máximo, puede suceder que yo esté estresando al dispositivo en los cálculos. Y evidentemente a la hora en que yo haga la determinación de algún resistor, a la hora de determinar algún otro componente, estoy considerando el estrés del diodo, que es en condiciones máximas de operación, ya casi a punto de dañarse. Nosotros no vamos a considerar el máximo prácticamente en ningún caso. Vamos a usar el valor típico, pero vamos a suponer lo siguiente, que nomás venga el máximo y no venga el típico. ¿Qué hacemos en ese supuesto? Por regla se le saca la mitad. O sea, yo le sacaría la mitad a 1, ¿sí? Sería 5.5 el voltaje de forward que yo, punto 55 para los cálculos. Hay algunos diodos que viene 1.2 el máximo, tomaría 0.6, ¿de acuerdo? O sea, no lo vamos nunca a estresar al dispositivo en los cálculos, lo vamos a utilizar de una forma que no produzca yo un sobrecalentamiento en el dispositivo. En algunas otras hojas de especificaciones viene el valor máximo y el mínimo del voltaje de forward. En ese caso usted daría el promedio de ambos voltajes y le arroja el típico. ¿De acuerdo? Entonces, digo, qué bueno que hizo la observación, ¿sí? Aquí viene el típico en esta hoja de especificaciones, pero puede suceder, por supuesto, que no venga. Venga mínimo y máximo y ahí tomaríamos el promedio. O que venga el máximo y le sacamos la mitad, ¿sí? No sé si con esto queda un poco más claro, Ulises, la respuesta. Sí, profe. Muchas gracias. No de nada. Ok. Bueno, perfecto. Ahora, ¿cómo vamos a determinar qué diodo utilizar? Bueno, igual que como en el caso de media onda, nosotros vamos a determinar cuál es el diodo ideal para una aplicación. El paso número 1, ¿cuál va a ser? Determinar la familia del diodo. ¿Cómo se determina la familia del diodo? Sabiendo cuál es la cantidad de corriente que va a consumir la carga. Siempre. Yo necesito saber cuál es la cantidad de corriente que va a consumir la carga, porque con esto hago mi primera búsqueda. Si la carga va a consumir 1 amper, busco familia de 1 amper. Si la carga va a consumir 500 miliamperes, familia de 500 miliamperes, etc. Como sabemos, en la familia, pues vienen diferentes matrículas. Todas ellas manejan la misma cantidad de corriente. ¿Sí? Aquí lo podemos ver. ¿Sí? Esta familia maneja en continuo 1 amper. Entonces, esta es una familia para 1 amper. ¿Cuál de todos los diodos de la familia voy a utilizar? Bueno, el paso que sigue es determinar el voltaje pico inverso, conocido como VRRM. En este caso, para calcular el VRRM, vamos a ver el diagrama. ¿Sí? Voy a suponer el diodo 2 en inversa, ¿sí? Por comodidad. Yo veo que en inversa, ¿qué es lo que está recibiendo el diodo? El diodo 1, en sus extremos tiene el voltaje de forward. Entonces, en esta parte de arriba, yo aquí tengo casi, ¿sí?, el voltaje del tab superior del transformador. Y en el ánodo del diodo 2 tengo el otro tab del transformador. Entonces, si se fijan, yo tengo prácticamente el voltaje completo del secundario en los extremos del diodo menos el voltaje de forward. ¿Sí lo ven? O sea, en el diagrama. O sea, prácticamente es el voltaje de todo el secundario menos el de forward del diodo en cuestión. Y lo vemos, es todo el voltaje del secundario menos el de forward. Y como medida de seguridad, le vamos a añadir el 20%. ¿Ok? Vamos a suponer, ¿sí?, vamos a suponer
que el voltaje pico del secundario para un ejemplo fuese, no sé, ¿cuál será bueno? 50 volts, por decir una cantidad, 50 volts. Menos el de forward. Yo le voy a restar el de forward de esta familia netamente por comodidad, 0.93. ¿Sí? Los tengo 50 volts menos 0.93, 49.07. ¿Ok? Si yo me quedo ahí, 49.07, diría, pues tomo el 1N4001, porque 49.07 es menor que 50. Pero, si a la hora de las fluctuaciones en la compañía de luz rebasa el 49.07, se quema el diodo. Pues, ¿qué hago? Le voy a añadir el porcentaje de seguridad, un 20% adicional, ¿de acuerdo? Que es prácticamente 10 volts, ¿sí? De la diferencia le tomo el 20%, son casi 10 volts. Sumados son 49 más 10, 59. Entonces yo veo en las hojas de especificaciones, digo, no, pues ya, 59, el 4001 se quemó, entonces tomo el inmediato superior que soporta 100, entonces yo utilizaría el 1N4002 para cada uno de los diodos en el rectificador de tipo puente. ¿Se entendió eso, muchachos? Ok. Sí, profe. Sí, profe. Vamos a anotar un ejemplo más completo, ¿sí? Diseñar un rectificador de onda completa empleando transformador con tap central. La relación de vueltas es 2/3, la tensión en el primario es 170 volts pico y la corriente en la carga 3 amperes. Ok. Y responder lo que ya hemos venido resolviendo, ¿sí? Voltaje en el secundario, tipo de transformador, etc. Vamos a responder la número 1. Para el secundario usamos la relación de vueltas, multiplicamos voltaje en el primario, la relación de vueltas y me arroja 113.33 volts pico en el secundario. ¿Ok? Como disminuyó de 170 a 113, es un transformador reductor. Ahora, la pregunta 3 es la familia. Yo voy a buscar diodos que manejen 3 amperes. Déjame ver si tengo aquí alguna hoja de especificaciones de 3 amperes. Sí, sí la tengo. La familia 5400. Aquí, como lo dice, puede manejar 3 amperes. ¿Okay? 3 amperes. Es una familia igual de múltiples diodos. Entonces, ¿qué hago? Bueno, selecciono la familia 5400 de la marca Fairchild. ¿Ok? Para la resolución del ejercicio. Bueno, no sé cuál voy a usar, pero ya tengo la familia. Ahora, calculamos el voltaje pico rectificado. Seguimos la formulita que tenemos acá arriba. Y es el voltaje pico del secundario, los 113, entre 2 menos 1.2, porque veremos que la familia 5400 tiene un voltaje de forward, ¿sí? Este es marca 11 semiconductor. Este tiene un volt. En el que yo utilicé para la resolución del ejercicio fue marca Fairchild. El Fairchild tiene un forward de 1.2. Lamentablemente aquí no tengo la Fairchild. Aparece la 11 semiconductor, sería un volt entre 2, sería 0.5. En la Fairchild que utilicé, el típico era 1.2. Entonces, aquí por eso se tiene que anotar el fabricante, para que podamos cotejarlo en sus hojas de especificaciones. Sería 1.2, entonces la mitad menos 1.2 me da 55.46 volts. ¿Ok? Eso es lo que está recibiendo la carga. Ahora, con este valor rectificado calculamos el voltaje promedio. ¿Ok? De acuerdo a las primeras ecuaciones que vimos hasta arriba, sería 35.31 volts el promedio que recibe la carga de CD. El voltaje de CD que recibe es 35 volts, poco más o menos. Y ahora sí el voltaje pico inverso para conocer la matrícula del diodo. Pues como lo vimos, bueno, aquí está la formulita, es el del secundario menos el de forward más el 20%. ¿Sí? Todo el secundario es 113,
menos 1.2 de forward más 22 volts extra del 20%, me arroja 134 volts. Me voy a la hoja de especificaciones y veo el 5400 aguanta 50, pues no, se quema. El 5401 100 volts, y calculé 134, pues tampoco me sirve, ¿verdad? El 5402 aguanta 200, este sí me sirve. ¿Sí? Como va a estar soportando 134 y el diodo es de 200, bueno, pues entonces el que hay que usar es el 5402 de la marca Fairchild, que fue la hoja de especificaciones que yo consulté para la resolución del ejercicio. ¿Sí? ¿Esto se entendió, muchachos? Nada más, profesor, yo no Sí, profe. entendí de dónde sacó Ok. el 1.2. El 1.2 lo obtuve de la hoja de especificaciones del fabricante Fairchild. Aquí no tengo la hoja de Fairchild. Esta hoja es de ON Semiconductor. Pero si buscamos la hoja de Fairchild Semiconductor, ahí dice que el voltaje de forward, este es 1.2. Esta marca es 1. ¿Sí? Por eso siempre hay que anotar la marca que uno utilice en la resolución o cálculo diseño de un circuito. Porque si, por ejemplo, ahorita yo le dijera, no, pues vea, es 0.5, pues, con lógica, me va usted a decir, ¿y de dónde salió el 1.2, no? Bueno, yo lo estoy explicando. Siempre hay que anotar el fabricante para que, descargando la hoja de Fairchild, ubiquemos que es 1.2. ¿Sí me expliqué, señor Giovanni? Sí, sí, profe. Hecho. Bueno, la siguiente pregunta, pues evidentemente es cómo calcular los calibres. Digo, esto ya lo hemos platicado previamente con la corriente, ¿verdad? Con la relación potencia. En el primario pues es calibre 18 y en el secundario calibre 16, porque son 3 amperes. Vamos a corroborar la hojita de los American Wire Gauge. ¿Sí? A 3 amperes, que es 3.6, calibre 16, porque el anterior es 2.9. Se me puede quemar si yo lo estreso, entonces me voy al inmediato superior, que es 3.6, calibre 16. ¿De acuerdo? Entonces se cumple que es calibre 16 para el secundario del transformador. Profe, una duda. Sí, dígame. Yo tengo duda con respecto al 20%. Cuando le estamos sumando, el 20% es del voltaje pico secundario que tenemos, o Es de la diferencia completa. de la diferencia completa. Sí. Ok. Por eso lo marqué en paréntesis. Para sumarle el 20% de la diferencia de todo el paréntesis. Ok. Bueno, gracias, profe. De nada, señor. Y finalmente el diagrama completo nos queda de esta forma. ¿Sí? Las acotaciones, voltaje en el primario, voltaje en el secundario, matrícula de los diodos y la relación de vueltas. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profe. Yo tengo una, profe. Dígame. ¿Me puede volver a explicar el por qué está la resistencia RL? ¿En este diagrama o más arriba? En este, o bueno, en los de arriba también. Explicar RL. ¿Cuál es la duda en concreto? ¿Por qué lo dibuja en el diagrama? RL, Sí. yo tengo que dibujar siempre en el diagrama la carga que va a estar conectada a mi fuente de alimentación. Siempre tengo que conectar el resistor de carga. Recordemos que el resistor de carga no es precisamente un resistor, no, es un circuito electrónico. ¿Sí? Ese circuito electrónico, déjame ver si tengo uno por aquí. Por ejemplo, este circuito. ¿Sí? Este circuito completo pues, se alimenta, ¿verdad? A través de un Molex que está ahí,
¿sí? Ahí recibe la alimentación, opere todo el circuito. Aquí recibe la alimentación. Todo este circuito tiene una impedancia, una resistencia. Eso corresponde a la resistencia de carga de la fuente de alimentación que yo tengo que diseñarle a ese circuito. ¿De acuerdo? Entonces, en todos los diseños de fuentes de alimentación que nosotros hagamos, y le queda como tip para usted a futuro, siempre hay que colocar el resistor de carga, siempre. Aquí ahorita no estamos calculando el valor del resistor de carga, pero lo vamos a hacer. También lo vamos a hacer para reconocer cuál es el valor ideal de mi resistor de carga para todos los cálculos y cuál es el valor del resistor de carga con el cual voy a estresarla para calcular los componentes que queden holgados en la operación y no se sobrecalienten y no se me dañe la fuente. Pero siempre en todo diseño tendremos que colocar el resistor de carga, siempre indiscutiblemente. Porque de esta manera incluso, como usted se da cuenta, me es más fácil, y creo que también usted lo entiende más fácilmente, por dónde fluye la corriente para polarizar los diodos y que puedan entregar el voltaje de salida. Si yo no pusiera el resistor de carga, yo estoy seguro que entraría el conflicto, ¿no? A ver, ¿cómo es que aquí tengo más y aquí menos? ¿Y cómo están directa? ¿Por dónde les llega lo negativo? Ah, lo hace justamente a través del circuito de carga hacia el cátodo. Y de esta manera es como se polarizan los diodos, tanto en directa como en inversa, en su momento correspondiente. No sé si logré aclarar la duda, señor Ulises. Sí, profe. Perfecto. Gracias. Ok, vamos a continuar. Tipo puente, ¿sí? Ahora tenemos el rectificador de onda completa tipo puente. Igual que en el caso anterior, el cálculo de su voltaje promedio, etcétera, sí, es exactamente igualito. La misma integral se aplica. La diferencia que vamos a notar aquí, por supuesto, es en términos generales, son idénticos en términos de su eficiencia. ¿Por qué? Porque los dos rectifican la onda completa, los dos me entregan una frecuencia de 120 Hz a la señal de salida. O sea, todo es prácticamente idéntico. La diferencia considerable que me hace mejor a uno que a otro es económico. Vamos a suponer un ejemplo rápido, como en el ejercicio que vimos. Yo quiero prácticamente los 113 volts a la salida, ¿sí? Tuve que colocar un transformador, perdón, 50 volts a la salida. Tuve que colocar un transformador de 113, de 100 volts en el secundario para lograr 50 en la carga. Si yo quiero lo mismo en el tipo puente, solo utilizo un transformador de 50 volts en el secundario y tendré los 50 volts en la carga. ¿Por qué? Porque aquí yo me está entregando el voltaje solo de la mitad. Y esto evidentemente me encarece el diseño de la fuente. Funcionan igualito, me entregan el mismo voltaje, ¿sí? Pero es más caro el de tap central que el de tipo puente, ¿sí? Pero vamos a ver cómo funciona, grosso modo. Igualmente vamos a asumir semiciclo positivo en la parte superior del devanado secundario y por tanto lo negativo es abajo. Como esto es positivo, pues queda el diodo 1 en directa, ¿sí? Y esto es negativo, queda el diodo 2 en directa. Si se fijan, a través de la resistencia de carga están en serie. ¿Sí lo ven? Entonces, lo negativo de la parte de abajo llega al cátodo del diodo 1 y lo positivo de la parte de arriba de la fuente llega al ánodo del diodo 2. Entonces, los dos diodos 1 y 2 están polarizados simultáneamente para conducir. ¿Qué es lo que recibe la carga en sus extremos? Pues prácticamente el voltaje del secundario menos el de forward de cada diodo. Como están en serie, se suman los dos. ¿De acuerdo? Aquí lo Profe, tenemos. Mándeme. y por ejemplo, cuando nosotros estemos diseñando nuestra fuente, ¿usted recomendaría más utilizar el tipo puente que Sí, el otro? sí.
por economía. Eso sí, por economía le conviene más el tipo puente, 100%. Incluso, me voy a subir nuevamente. Aquí nos dimos cuenta que el voltaje pico inverso que debe soportar el diodo son 134, el 1N5402. Si yo hago el mismo diseño con tipo puente, me voy a dar cuenta que el diodo a utilizar no tiene que soportar tanto voltaje. Por supuesto, ahorita lo vamos a ver justamente, no se preocupe. Ahorita lo vamos a ver y en términos económicos le voy a explicar la diferencia en el sentido. Ya de antemano vimos que el transformador es mucho más caro el de tipo tap central que el tipo puente, porque me tienen que entregar el doble de voltaje en el secundario para que yo obtenga solo la mitad a la salida. En cambio, en el tipo puente, el voltaje prácticamente que yo quiero a la salida es el voltaje del secundario. Obviamente considerando la caída que voy a tener en los diodos al momento de estar en polarización directa. ¿De acuerdo? Bueno, la formulita aquí la tengo, lo que explicaba hace un momentito, es el voltaje rectificado en la carga, es el del secundario menos el doble de forward, porque como los diodos son iguales los dos, yo tengo que restarle pues el doble. En el caso del 5400, ¿sí? De la marca que tengo yo aquí, cada voltaje de forward sería 0.5 entre 2 para darme el típico. Entonces, de los dos sería 1 volt. ¿De acuerdo? Lo que tendría yo que restar. ¿Sí? ¿Se entendió cómo calculamos el voltaje de salida rectificado? ¿Podría ¿Me lo repetirlo, puede profe, por repetir? favor? Sí, claro, por supuesto. El voltaje en la carga, ¿a qué va a ser igual? Como el diodo 1 y el diodo 2 están trabajando simultáneamente y los dos están conectados en serie por medio de la carga, el voltaje en los extremos de la misma será el de todo el secundario menos el de caída de cada diodo. Como los diodos son iguales, lo resto dos veces. Entonces, en la fórmula le pongo voltaje del secundario menos 2 veces el de forward. ¿De acuerdo? O sea, no le voy a poner un diodo de una marca y otro diodo de otra marca. Nunca voy a hacer eso. Jamás. O sea, yo tengo que poner el diodo o los diodos, los 4, del mismo fabricante para que las caídas sean exactamente las mismas y los cálculos me arrojen las cifras que si yo las mido prácticamente me den lo mismo en la medición real como en la calculada. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Sí quedó más clara la explicación? Sí, profesor. Perfecto. Ahora, igualmente, ¿cómo vamos a determinar la matrícula de los diodos? Muy fácil. Como en el caso anterior, primeramente la familia. La familia se hace conociendo la cantidad de corriente que me demanda la carga. Siempre la cantidad de corriente que me demanda la carga. Como en el ejercicio anterior del ejemplo, 3 amperes, busco una familia de 3 amperes. Ya seleccioné a la familia, ahora, ¿cuál de todos los diodos? Debo calcular su voltaje pico inverso. En este caso, quiero que observen lo siguiente, ¿sí? El voltaje pico inverso lo vamos a determinar con el voltaje en el extremo de cada uno de los diodos que están en inversa. Ese voltaje corresponde al voltaje rectificado, ¿sí? Más, ¿sí? Entre 2 más el voltaje de forward. ¿Por qué? Veamos. Yo aquí tengo el voltaje rectificado en los extremos de la resistencia de carga. ¿Hecho? Y está en inversa el diodo 4 y el diodo 3. Están en inversa. ¿Ok? Están en serie los dos. Igualmente están en serie los dos. Y como yo tengo del extremo del diodo 4 al extremo del diodo 3 el voltaje rectificado, está el voltaje rectificado. Y tengo un diodo aquí y otro diodo acá. Como son idénticos, ¿cuál es el voltaje en cada diodo? La mitad del rectificado. ¿Hecho? Más el voltaje de forward del diodo que está en su rama. ¿Sí?
que está aquí. Entonces, si se fijan, la resistencia de carga está conectada en este nodo y en este nodo. Vamos a suponer que está en directa diodo 1 y diodo 1 y en inversa diodo 3. ¿Ok? Este diodo está conduciendo, diodo 1, y tiene su voltaje de fuego aquí. ¿Hecho? Y vuelvo a mencionar, estoy viendo el voltaje rectificado de este nodo a este nodo. Entonces, de aquí a acá yo tengo el voltaje rectificado. Y yo y la corriente en la carga es 1 ampere. Bueno, se solicita todo lo que hemos ido trabajando, se tiene que ir calculando. Bueno, voltaje en el primario, 120 RMS, lo vamos a pasar a pico. ¿Por qué? Porque los datos que vienen en la hoja de especificaciones son pico. Entonces, para que yo pueda hacer las diferencias, lo voy a pasar a voltaje pico. Los 120 volts RMS me dan prácticamente los 170 que hemos venido trabajando, los 169.70. ¿Hecho? Con esto, calculo el voltaje en el secundario multiplicando por la relación de vueltas, 16.97. Como bajó de 169 a 16, pues es un transformador reductor, ya de volada, lo observamos en el cálculo y ya tenemos transformador reductor. La familia emplear, yo busco diodos para 1 ampere, y bueno, pues yo vuelvo a caer en esta que encontré, ¿sí? Familia 4000 son diodos que manejan 1 ampere, ¿sí? En continuo, aquí está, 1 ampere la familia 4000. ¿Sí? Aquí lo anoto, familia 4000. Aquí yo tengo, repito, tengo aquí en pantalla la ON semiconductor, pero utilicé la Fairchild para resolver el ejercicio, ¿sale? Bueno, entonces, el voltaje pico rectificado, pues es el del secundario, los 16.97, menos el doble del voltaje que tiene el Fairchild. Bueno, aquí está, y me arroja 14.77 volts. Maravilloso, ya tengo el pico rectificado. Calculamos el voltaje promedio, que es el DCD, o el pico rectificado aquí, por 2, y me arroja 9.40 volts de CD que me entrega de corriente directa. El voltaje pico inverso para cada diodo para determinar su matrícula, pues igual utilizamos la formulita, y me arroja 10.18. Yo veo la hoja de especificaciones, pues 10.18, tengo el 4001 que soporta 50, ya la hice. ¿Okay? 4001 de Fairchild Semiconductor. ¿Okay? Aquí en el primario el transformador, igual veo la relación de vueltas, 1 ampere, etcétera, hago la relación de potencia, y obtengo que en el primario será calibre 30 y el secundario calibre 21, ¿sí? Para 1 ampere. Y finalmente el diagrama nos queda como lo tenemos en pantalla. La relación de volts 1/10, entrada 12 volts, secundario 12 RMS, matrícula de cada diodo 4001, y resuelto en el ejercicio sin mayor dificultad. Como verán, no es difícil, muchachos, hacer los cálculos para la fuente de alimentación. Ahorita, evidentemente, nos estamos familiarizando con el proceso algebraico, ¿sí? Estoy considerando del primario al rectificador, ¿sí? ¿Cuál es el proceso algebraico? Así vamos a avanzar también con las etapas que siguen, la etapa de filtrado, la etapa de regulación, etcétera, del primario, siempre caminando hacia la carga. Toda vez que nosotros ya entendimos, ¿sí?, cómo llegar del primario a la carga, entonces viene lo inverso, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros del primario a la carga, pues, ¿qué calculamos? El voltaje rectificado, el voltaje de CD, y tenemos como dato, por supuesto, la corriente de la carga. Ahora, ¿por qué vamos a hacer lo inverso? Porque los datos van a ser, ingeniero, diseñame una fuente para 2 amperes y que tenga, no sé, 25 volts. Son todos tus datos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Manejar las ecuaciones, pero al revés, vamos a despejar los datos
para que obtengamos exactamente todo de la salida hacia la clavija. Y obviamente, si nos damos cuenta, esto me va a permitir calcular todos los componentes que están involucrados en la fuente de alimentación. ¿De acuerdo? Ahorita es el proceso de familiarizarnos, digamos, de la clavija hacia la salida. ¿Sí? Haciendo el ejercicio repetitivo, pues, tipo puente, media onda, o tap central, etcétera. Y con esto, por supuesto, nosotros vamos a asociar las ecuaciones, casi nos las vamos a aprender de memoria y vamos a poder deducir sin dificultad, en un breve tiempo, cómo diseñar una fuente de alimentación completa. ¿De acuerdo? Dudas hasta aquí, muchachos. No, profe. De momento no, profe. Dígame. ¿No? Ok, voy a aprovechar. Profe, Dígame. estos archivos, ¿sí los va a subir al Classroom? Necesita que se lo suba. Por favor, profe. Poco Es no que no, compré las ecuaciones. es así, pero digo para los ejemplos, es que no lo alcancé a copiar todo. Ok, bueno, se lo subo, no se preocupe. Vamos a tomar asistencia, muchachos. Daniel, Pilar.